responder unos mensajes sobre unas tutorías de mañana, me avisas nomás, ¿ya? Ya, maestro. Compañero, ¿cómo estás? Mucho gusto, profe, ¿cómo está? Sí, le dije que ya le confirmaba al maestro, ya se unió y hasta que ustedes se puedan conectar. Ya listo. Mauricio, no sé qué pasó con el chico. Ya mismo se ve. Para empezar. Tal vez sí me... ¿Perdón? Listo, creo que estamos listos. Mi querido Pepito, maestro Pepito. Un minutito nada más, por favor. Estoy con el rector aquí en línea. Un minutito. No hay problema. Nos avisa, por favor. ¿Qué tal, compañero Mauricio? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. ¿Cómo estás? Estamos listos ¿Ya estoy grabando? para empezar. Sí, por si acaso ya para tener el video ya listo. Listo. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Un gusto. Atareadísimo. Eso mismo, esa es la pregunta, ¿no? Dice, ¿cómo estás? Y yo mismo me pregunto, ¿cómo estoy? Porque es increíble que se han unido dos cosas. Se han unido el final de un semestre con los exámenes de grado, con el comienzo, increíble. Y entonces es una mezcla terrible porque ya no existe la jornada laboral de 8 horas, ¿no? Así es, mi querido maestro Pepito. Bueno, vamos a empezar con esta pequeña entrevista. Muy buenas tardes con todos. Maestro José Ángel Pérez Puentes, le damos las gracias por haber aceptado esta pequeña entrevista y con los compañeros, muy buenas tardes. Vamos a presentar entonces la entrevista al maestro magíster José Ángel Pérez Puentes, que tiene nacionalidad cubana, radica en Ecuador, actualmente trabaja en el Conservatorio Superior Nacional de Música en Quito, aquí en Ecuador. Doy paso a las primeras preguntas.
Maestro, muy buenas tardes. Un gusto tenerle aquí en, en una pequeña entrevista que hemos realizado como proyecto, aportando sus conocimientos. Le agradecemos infinitamente. Eh, la cual iba a empezar la primera pregunta. Eh, ¿Cómo usted empezó la música? Bueno, ni yo mismo sé cuándo. Yo creo que el músico ya viene ya con una huella genética que nadie lo puede impedir, ¿no? Yo sí sé que desde edad muy temprana, eh, en mi casa, cuando yo nací, somos tres hermanos. Mi hermano le gustaba cantar, mi hermana era la única que estudiaba música, porque es muy común, por ejemplo, en Cuba era muy común que en todas las casas hubiera un piano y quien estudiaba piano era la niña de la familia. No podría concebirse una educación completa académica si no estudiaba el piano. Entonces yo cuando abrí los ojos me imagino que ya esos sonidos del piano, había piano en mi casa, me acercaba y yo a veces me escondía dentro del piano y me estaban buscando y no aparecían y yo estaba dentro del piano. Entonces, eso tiene que haber sido el comienzo por la huella que deja haberle escuchado a ella estudiar y ahí fue cuando, por supuesto, yo conocí a los grandes compositores, ni siquiera por el nombre, sino directamente por lo que ella tocaba y me resultaba familiar. Después ya yo decidí que quería estudiar música y empecé como todos los guitarristas, como aficionado, explorando una guitarra que una vez mi hermano me compró y explorando la guitarra empecé a sacar los primeros acordes hasta que decidí irme al conservatorio y en el conservatorio comencé a estudiar mi carrera de nivel medio, el conservatorio Amadeo Roldán, que es el más importante de Cuba, el conservatorio de donde se han graduado grandes músicos muy conocidos y reconocidos, estudiaron en el conservatorio Amadeo Roldán. Y de ahí, bueno, hasta los días de hoy, ya después ha pasado de todo, ¿no? Pero ese más o menos a grandes rasgos fue el comienzo. Eh, Muy bien, maestro. Sí, la música tiene razón que se empieza sin uno planearlo, planificarlo, sino ya se nace con eso, con ese don de ser músico. ¿Y usted a los cuántos años eh, empezó empíricamente, como nos comenta, a interpretar la guitarra? Está, Maestro, su micrófono está apagado. maestro, su micrófono está apagado, no se, no se le puede escuchar. Sí, lo que pasa es que si no apagamos los micrófonos hay un problema parecido al feedback y entonces no se escucha como queremos, ¿no? Bueno, yo realmente empecé a estudiar la guitarra desde muy tempranito con un maestro que era un gran músico popular, como se dice en el argot popular, se las sabía todas y me influenció muchísimo en el acompañamiento, en la improvisación, que se llamó, a un músico muy importante le llamaban Cotán. Cotán. Y entonces, ya después, cuando yo empecé en el conservatorio, ya yo tendría aproximadamente unos
11 años, 12 años, empecé a estudiar formalmente la guitarra. Y hice todo mi nivel medio, me gradué con un concierto, que es lo usual, un recital completo, y la última parte fue el concierto de Luis Abraham Delgadillo, compositor nicaragüense, que es para guitarra y orquesta, pero yo hice la reducción de guitarra y piano. Ahí hice mis estudios de nivel medio superior. Sí, muy bien, maestro, gracias. Muy interesante su formación. Con la siguiente pregunta, ¿por qué usted residió en este país, en Ecuador? ¿Qué le llamó la atención? ¿O tuvo alguna oportunidad de trabajo para residir aquí en Ecuador? Bueno, yo estoy aquí, ya voy a cumplir 30 años, ya cumplí el 8 de diciembre, porque yo llegué el 8 de diciembre de 1990, así que estamos de cumpleaños. 30 años estoy cumpliendo aquí en el Ecuador, y las cosas insospechadas de la vida, ¿no? En Cuba yo había tenido 2 alumnos ecuatorianos. Una muchacha guayaquileña que estudió dirección coral en Cuba y conmigo dio materias teóricas. Y un alumno guitarrista que fue a operarse por un accidente que tuvo aquí en el Ecuador, y él fue allá y me buscó, me dijo que había oído hablar de mí, quería tomar clases conmigo, aprovechando que tenía que hacer una larga estadía, y estudió conmigo. Ese chico resultó ser Manuel León, que es un guitarrista reconocido, fundador del ensamble de guitarras de Quito. Ha dado conciertos, recitales, y ahora, por supuesto, ha abandonado un poco la guitarra, pero somos grandes amigos. Y lo que sucedió es que ellos provocaron que yo viniera al Ecuador a dar una masterclass, a reunirme con la Asociación de Guitarristas Ecuatorianos que dirigía entonces Ryuhei Kobayashi, el guitarrista japonés, y Terry Pazmiño, que él es ecuatoriano, creo que quiteño. Y entre Ryuhei Kobayashi, Terry Pazmiño y Manuel León hicieron todo lo posible porque yo viniera al Ecuador a hacer esos eventos, porque yo no me iba a quedar en el Ecuador. Yo utilicé el Ecuador como de tránsito porque yo tenía un contrato para trabajar en el Conservatorio de las Rosas en Morelia, Michoacán, México. Un contrato como profesor de materias teóricas, contrapunto y armonía. Y me pedían hace mucho tiempo, y mi contrato era por 5 años. Pero una vez yo me pongo de acuerdo con ellos y digo, mira, aprovechemos que yo voy a salir, pero ya una vez que ya yo esté en Morelia, me va a ser más difícil ir a Ecuador. Entonces aprovechemos que yo me voy a Morelia y allí voy a estar más tiempo, y entonces voy a pasar primero por el Ecuador. Se organizó el que yo pasara por aquí y arribé aquí el 8 de diciembre de 1990. Yo comenzaba mi contrato unos 6 meses después. Entonces, cuando yo llegué aquí, llegué por Guayaquil y me quedé en Guayaquil. Fue una experiencia increíble y empecé a dar clases de guitarra y de materias teóricas en el Conservatorio Antonio Neumann. Hice conciertos en Loja, hice conciertos en Cuenca, y vine a Quito y aquí desarrollé una actividad igual porque era la sede de la Asociación de Guitarristas Ecuatorianos, era la sede. Entonces, una vez que ya yo estuve aquí, cuando ya iba a partir
para México fue cuando sucede aquel desastre en México que el presidente Salinas de Gortari hizo un desfalco presidencial increíble, esas noticias que suceden en Latinoamérica, y él y el hermano hicieron que la economía de México quebrara, y fue una cuestión de corrupción, como esas noticias que nos llegan todos los días en Latinoamérica, que los presidentes se llevan toda la plata y el pueblo que los eligió se queda con las manos diciendo, ¿y qué pasó con todo lo que prometiste? Bueno, y al enterarme de eso me dicen que no hay posibilidad de contratar, que el contrato, yo iba con otro compañero que era un gran tenor, barítono, mejor dicho, Ramón Calzadilla, y se suspendió. No podíamos ingresar por razones de que el país estaba casi como en un estado terrible. Entonces, me mandaron a decir que hasta nuevo aviso no se podría iniciar. El contrato era por Bellas Artes en México y FONAPAS, que era el Fondo de Apoyo Económico para las Artes y demás. Entonces, una vez que ya yo estaba aquí, Manuel me dijo, pero si ya no te vas para México, te tienes que quedar aquí porque te necesitamos y queremos que trabajes aquí, vamos a conseguir. Entonces, me enteré por el propio Manuel que en aquellos días habían presentado algunos directores de orquesta para ocupar el cargo de director de la banda sinfónica del ilustre municipio de Quito. Y habían, creo que, 2 concursantes, no sé si un americano o un peruano. Y entonces Manuel me lleva allí para conocer el lugar y le dice al entonces director de todo el Departamento de Música y Cultura, que era el maestro Julio Bueno, le dice que me dieran la oportunidad de preparar un programa porque me interesaba dirigir la banda sinfónica. En definitiva, yo estudié dirección, yo hice mis estudios de dirección muy sólidos, muy en Cuba, y había dirigido anteriormente ya en México, ya yo había dirigido en México. Entonces Julio Bueno dijo, pues que se presente el maestro y a lo mejor el consejo directivo pues toma una determinación. Me dieron la oportunidad, pregunté qué repertorio tenía la banda, conseguí y escogí un repertorio muy fuerte. Me sometí a la prueba como director y salí beneficiado. Me escogieron y me dijeron, usted va a ser el próximo director de la banda sinfónica del ilustre municipio de Quito. Ahí me salió un contrato muy interesante, me gustaba mucho y quería dirigir, y estuve 3 años como director. Ya fueron 3 años que me empezó a consolidar. Entre esos 3 años, pues salieron contratos para hacer conciertos en el Ecuador y fuera del Ecuador. Entonces me fue bastante bien. Les pido un momentito, un par de minutitos, ¿no? Por favor. Eso, entonces, esta parte ya vendría que editar. Eh, Ahora, ¿quién va a editar el video? Ya, eso lo arreglamos después. Ya. Creo que sería Ah, pertinente. Esperémosle nomás al maestro para continuar con la entrevista. ya, chévere. Y algo más iba a preguntar. Eh, habrá que tornarnos un poco más rápido, ¿no? Bueno, vamos 20 minutos o más o menos ¿cuántos minutos vamos?
Sí, de hecho a las 6 empezó la reunión, llevamos 21 minutos ya. Sí, compañero, tal vez Aquí sea dice Zoom, oportuno, reunión 40 minutos. tal vez sea de reducir las preguntas, porque yo recién voy en la segunda pregunta y voy a darle una pregunta más y reducimos porque no Ya, hay preguntas. una más importante. Ya, esperemos nomás al maestro ahorita por el momento. Ya, pero Ya, verás, listo. dice Entonces yo voy a 40 hacer minutos. una pregunta más y después le doy paso al siguiente compañero. Ya. Así que se fueron las tribulaciones que me llegaron a ya establecerme aquí. Luego surgieron muchos contratos, por ejemplo, cuando aquello tuvimos relación con la presidencia de la República en aquellos tiempos, el presidente era Ramón Borja y el vicepresidente Luis Parodi, ingeniero, arquitecto, una persona sumamente capacitada, y ellos, al conocerme, me procuraron que yo me quedara aquí, inclusive se gestionó todo lo que era las cuestiones diplomáticas entre Ecuador y Cuba, y entonces ahí yo obtuve una residencia con una visa de trabajo para poder formalizar mi estadía aquí porque no lo había planificado así, ¿no? No, originalmente no iba a ser así y las cosas de la vida fue así hace 30 años. Muy bien, maestro. Sí, la música nos lleva a conocer varios lugares. eh, es una vida llena de conocimientos. Bueno, maestro, vamos a la siguiente pregunta. ¿Usted nos puede contar alguna anécdota en el transcurso de su vida de guitarrista y compositor? ¿Alguna anécdota? Sí, alguna anécdota, alguna Uy, experiencia. Una que sea para usted más relevante, más importante. Una pequeñita anécdota nada más. bueno, es que anécdotas hay muchas porque precisamente hay en todos estos años, que ya van a ser 50 años de vida profesional y docente, he tenido circunstancias tremendas, como por ejemplo una de mis giras de conciertos a México. Yo estaba en mi casa, no sabía nada, recibo una llamada telefónica y era de México y me dijeron que mañana comienza en México un festival y usted tiene concierto mañana en la noche y le hemos sacado el pasaje express para que usted viaje en el próximo vuelo. Y yo digo, pero no tengo tiempo ni de montar el programa. Dice, no importa, maestro, usted está ya en el programa y le mandamos el boleto de avión, le mandamos inclusive el pase por la embajada. Y yo digo, pero ¿y esto qué cosa es? Entonces fue algo increíble porque yo salgo, otra cosa, no había vuelo directo. Yo tenía que irme de La Habana a Florida, a los Estados Unidos, al aeropuerto de Miami, y de allí irme a México, DF. Entonces fue algo impresionante porque yo recuerdo que yo salgo de La Habana tipo 9, 10 de la mañana, no, miento, de aquí, ya yo estaba aquí en Ecuador. Y entonces me pidieron que fuera a un concierto y yo viajo de aquí a Miami, eran como 4 horas. Llegué a Miami y en Miami ya a la hora ya salía el próximo vuelo y yo llegué exactamente 1 hora antes de mi concierto en la Pinacoteca Virreinal de México DF
sin haber tenido tiempo apenas ni de cambiarme del aeropuerto. Ya había en el aeropuerto de México, una ciudad monumental, había un transporte, ya me estaban esperando y yo así, llegamos a la Pinacoteca, entré por un lugar que no era el que entraba el público y entonces allí me cambié en un camerino, me puse el smoking, respiré profundo y dije, Dios mío, que sea lo que sea. Y fue un concierto increíble porque recuerdo que el público sumamente generoso y fue de esas cosas así que pasan en la vida, ¿no? De la que yo no sabía que iba a tocar al otro día en México. Yo estaba aquí, inclusive recuerdo que no le gustó mucho al director de la departamento de música que yo le dijera, ¿sabes qué? Acabo de recibir una llamada y mañana toco en México por la noche. No me lo podía creer. Me dice, pero ¿cómo? No, eso no es posible. Ya eso tú lo sabías desde antes. Le digo, le juro que no. Acabo de recibir una llamada que mañana por la noche estoy programado en la Pinacoteca Virreinal de México. Y entonces eso fue así. Y tengo que ir a la embajada. Yo tenía que ir directamente al aeropuerto. Ahí yo dando mi número, mi nombre, me daban los boletos. Fue una cosa increíble, ¿no? Una anécdota inolvidable. De tantas, de tantas. Eso sí, maestro, es la experiencia, las anécdotas, parte de un artista, ¿no? Cosas buenas, cosas malas, pero son cosas que jamás uno se olvida. Bueno, Bueno, ahí es donde uno aprende que uno debe estar preparado siempre para tocar. Siempre. sí, exactamente, maestro. Tiene que estar preparado, improvisar. Las cosas improvisadas a veces salen mucho mejor. Eso sí, maestro. Entonces voy a darle paso a mi compañero Stalin para que continúe las siguientes preguntas. Muy amable, maestro. Le agradezco de antemano. Mi querido maestro, bueno, yo le voy a empezar con una pregunta que es muy importante tal vez para la cultura ecuatoriana. La pregunta sería así: ¿qué región de nuestro país le ha atraído musicalmente y culturalmente? Maestro, su micrófono está apagado. Ahora sí le escuchamos. Aquí a veces es complicado porque la vida musical a veces no es muy reconocida como una de las labores y trabajos tan importantes en la vida, sobre todo del hombre latinoamericano, de los seres humanos en general. Entonces yo me he encontrado que inclusive esto puede ser anecdótico, que hay algunas personas que uno se encuentra y que han ido a los conciertos y lo saludan a uno muy amablemente. Le dice, maestro, ¿y usted es músico? Sí, soy músico. ¿Y de qué vive? Bueno, yo soy músico. Bueno, sí, es músico, pero ¿de qué vive? Bueno, pues yo vivo de la música. Yo vivo dando clases, doy conciertos. Y me dice, ¿en serio que usted vive de la música? Entonces, esas son cosas que no me había pasado antes, como que aquí en general las familias que cuidan a sus hijos no le permiten que sean músicos porque piensan que no van a poder subsistir, no van a poder sobrevivir. Y el músico se ha ganado también un lugar en el argot popular en el que el músico o es un vago o es un borracho. Entonces, pues hay familias que a mí me ha tocado. Yo he tenido alumnos chiquitos, cuando tenía mi conservatorio, yo recuerdo que hubo un abuelito que le trajo al niño y al nieto
yo quiero que él estudie un poquito de guitarra. Y yo le digo, un poquito de guitarra, no que estudie guitarra. Dice, no, yo nada más que quiero que él estudie un poquito. Y el muchacho, bueno, tenía unas condiciones tremendas, uno le ponía todo, el niño tocaba súper bien, hasta que un día se me ocurre decirle, su hijo, su nieto es increíble, va a ser un músico de los más importantes del Ecuador. Y el hombre abre los ojos y dice, ¿cómo así? ¿Usted dice que va a ser músico? Le digo, sí, se lo llevó y nunca más lo trajo. Tremendo. Y Wow. no es el único. Claro, No es el único. Sí, lamentablemente estamos viviendo en unos países tercermundistas donde la mentalidad aún es un poco antigua. Pero bueno, nosotros como músicos y los actuales músicos que somos, hay que pelear. Hay que pelear fuerte, fuerte. Hay que pelear. Eso tiene que ver. Así es. Hay que pelear. Así es. Bueno, pasando a la siguiente pregunta. Tengo entendido que usted ahorita está dirigiendo un ensamble de cuerdas en el Conservatorio Superior Nacional de Quito. Tal vez ha habido alguna obra que le encante interpretar como director. Bueno, hay un repertorio para orquestas de guitarra. Ya hoy en día muchas orquestas de guitarra. Cuando yo inicié el trabajo de ensambles y orquestas de guitarra, lo inicié en Cuba, no era tan común. Habían manifestaciones y eran excepcionales. Se reunía un grupo de guitarristas y tocaban generalmente arreglos de canciones o de piezas para piano, pero arreglos, pero no habían obras originalmente escritas para ensambles de guitarra, o no había, ¿no? Entonces, cuando yo decido hacer la famosa, que llegó a ser famosa, la orquesta de guitarra de la Escuela Nacional de Artes, yo con los chicos empezamos a estimular a los compositores para que escribieran obras especialmente para el ensamble de guitarras. Y entonces hubo estrenos con cosas maravillosas y empezamos, a los chicos les encantó la idea porque la mayoría eran becados, eran de todo el país, vivían en el lugar y empezamos a hacer giras. Empezamos a hacer giras de conciertos, a salir de la escuela y aquello tuvo tanto éxito que empezó a sonar la orquesta de guitarras y después conseguimos una aprobación laboral y se creó el ensamble de guitarras de La Habana, que fue un grupo profesional que estrenó en Cuba las obras de Leo Brouwer, los movimientos dinámicos de Oliver Benza, obras escritas especialmente para ensambles de guitarra que ya tenían cierto nombre. Y entonces empezó a caminar. Luego me invitaron a dirigir la Orquesta de Guitarras de México. Y empecé a hacer giras por México como director de orquestas de guitarra y después he hecho, bueno, en Bolivia, Costa Rica, la misma Cuba, en España, con el maestro Jorge Cardoso, con que la orquesta argentina de guitarristas, que eran todos argentinos, pero vivían en Madrid. Entonces era la Orquesta Iberoamericana de Guitarras, que también tuve el gusto de dirigir, y que el director titular era Jorge Cardoso, el famoso compositor y guitarrista argentino. Así que me he destacado como director de las orquestas de guitarra. Me gusta mucho ese trabajo, creo que conozco muy bien las características de cómo sacar los frutos de las orquestas de guitarra, primero por los conocimientos como dirección orquestal y luego por ser guitarrista, que uno puede ya puntualizar
los detalles como digitación, hacer que las sonoridades por las cuerdas, por cada una de las secciones sean homogéneas, las actitudes del guitarrista. El guitarrista se forma como solista, no para formar orquestas. Y ahora ha resultado diferente porque la música de cámara, las orquestas de guitarra son conocidas ya mundialmente, en todas partes del mundo, en Toronto, en Canadá, Montreal, en Estados Unidos, en España, por supuesto, en Alemania. México tiene una tradición también de orquestas de guitarra, en Bolivia, Cochabamba, Brasil, en Argentina hay orquestas de guitarra, asociaciones guitarrísticas en la Argentina. Y aquí, que yo fundé en aquellos tiempos el ensamble de guitarras del municipio de Quito, todavía existe, ha cumplido 30 años. Casualmente cumplió 30 años también, porque yo lo fundé en el mismo año que yo llegué aquí. Oh, muy bien, muchas gracias por esa pequeña, tal vez, consejo también que nos dio sobre la música ecuatoriana, mi querido maestro. Doy paso a mi compañero Alex para unas preguntas igual. ¿Cómo está? Buenas noches, maestro Ángel Pérez. Esperando que se encuentre bien allá usted y toda su familia. Y agradeciéndole por esta entrevista que nos da la oportunidad de hacerle. Agradecemos también su experiencia y todo su conocimiento que nos puede aportar en este día para la realización del proyecto de didáctica musical. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Católica del Ecuador. Estamos haciendo un proyecto de una entrevista a un artista musical ecuatoriano, y sabiendo que ahora usted ha estado radicado aquí 30 años en el Ecuador, nos gustaría tener un poco de este conocimiento acerca de la composición musical, acerca de cómo se han generado estas tradiciones alrededor de la composición musical, ¿no? Esta visión que tal vez el músico llega a tener a lo largo de su experiencia. Eso me gustaría que tal vez en esta oportunidad nos pueda comentar. Bueno, la composición a veces surge por la necesidad. A veces hay determinadas manifestaciones en las cuales uno no alcanza a tener un repertorio de obras originales y no podemos pasarnos la vida entera tocando arreglos, porque llega el momento en que la palabra arreglo parece que es el contenido único de lo que podemos tocar. Entonces dice, ¿de quién es ese arreglo? No, no es un arreglo, es una obra original. Ah, original. Y el compositor escribió otros arreglos para la guitarra. No, no son arreglos. El arreglo es cuando uno, para una obra que es original para piano o para cuarteto de cuerdas, para acordeón, para otro instrumento, uno la adapta para el instrumento de uno, poniéndole a veces detalles que no tiene el original, pero eso es lo que se le llama arreglo, ¿no? Entonces, lo que sí hay que destacar es que la mayor parte de los guitarristas ecuatorianos tocan puros arreglos. No se preocupan por incorporar al repertorio obras originales de compositores ecuatorianos que a lo mejor no son conocidas porque nadie las toca. Y al no tocarlas nadie, ¿cómo uno se va a enterar que existen compositores ecuatorianos que escriben obras originales pensadas exclusivamente para la guitarra, por ejemplo? Entonces, hay algunos casos, por ejemplo, yo conozco Terry Pazmiño, que no solamente es guitarrista, sino él es compositor, ha escrito obras hermosas
muy guitarrísticas, que yo he tenido la posibilidad de tocar y grabé un disco que anda por ahí. Grabé un disco